Bueno, buenas noches. ¿Qué tal a todos los que están mirando esta transmisión desde sus casas? Un placer poder volver a compartir con ustedes una breve reflexión. En esta ocasión vamos a estar viendo Samuel, 1 Samuel 3, que nos habla de cuando Dios llama a Samuel. Recordemos que Samuel había sido llamado desde pequeño, había sido consagrado para trabajar en el templo, ¿sí? Bajo las órdenes de Elí, que era el sumo sacerdote de ese momento. Elí tenía sus dos hijos que no estaban siguiendo el mandato que tenían que cumplir, que les había sido encomendado, y Dios decide cambiar esta situación y llamar a Samuel justamente para que sea la persona que lleve y que ministre de parte de Dios al pueblo. Dice así, 1 Samuel 3, ustedes después lo pueden leer en sus casas. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Así que en este caso, adelantando un poquito, Jehová le da palabras sobre lo que iba a ser la casa de Elí, acerca de estas cosas que le iban a suceder, y el destino que le esperaba a Elí y a sus hijos. Me adelanto un poquito al versículo 19. Ustedes después leanlo completo para entender el contexto. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Algunos aspectos vamos a ver brevemente en este ratito para entender un poco lo que fue el llamamiento de Samuel. Recordemos que una condición fundamental era que Samuel estaba entregado al servicio del Señor. Ya sabemos su historia, sus padres lo habían encomendado así, en promesa al Señor. Entonces él desde pequeño fue educado en el templo. Él se convirtió en un hombre fundamental en ese momento para el pueblo de Israel, porque dice que escaseaba la palabra. No había visión, algo fundamental, algo que siempre había sucedido en Israel era justamente que había palabra de Dios, había visiones, siempre había un profeta, alguien que liderara al pueblo y que lo llevara a hacer las cosas que Dios mandaba y el pueblo obedecía. En esta ocasión el pueblo estaba perdido. Todo Israel estaba cegado, haciendo como bien le parecía, y las cabezas, los que tenían que guiar al pueblo, no lo estaban haciendo, o mejor dicho, no lo estaban haciendo bien ni siquiera. Así que Samuel fue el elegido para volver a encauzar, volver a ordenar
todos estos mandamientos que Dios tenía, con todo lo que después vino, ¿no? Samuel fue la persona que eligió primero a Saúl, después fue quien ungió a David, etc. Así que, bueno, la función de Samuel fue fundamental para este pueblo, y Dios lo eligió sin duda por su capacidad de oír la voz de Dios. Entonces, como dijimos, no había visión, escaseaba la palabra, algo extraño para lo que era el pueblo de Israel, acostumbrado a guiarse por la voz de Dios a través de sus profetas y sus líderes. Los profetas no cumplían su misión, ¿sí? Los sacerdotes, los hijos de Elí, Ofni y Finés, atendían sus propios asuntos y no cumplían la función. Y hay una gran diferencia, es que Samuel, al estar consagrado, vivía en la presencia de Dios, en el mismo templo. Él tenía una responsabilidad asignada desde pequeño y la estaba cumpliendo. Él realmente estaba haciendo aquello que, sin saberlo, él todavía Dios le había encomendado. Para nosotros tenemos una responsabilidad espiritual al vivir en la presencia de Dios y debemos cumplirla. Esta es parte de la enseñanza que a nosotros nos toca. Así como Él vivía en la presencia de Dios, nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios. El templo, nuestro hogar, el lugar en el que estamos, etc., es el lugar donde nosotros vivimos, así que si uno dice, bueno, ¿en qué lugar busca al Señor? Allí donde estás, en tu casa. El templo es tu casa, buscar la presencia de Dios ahí. Un lugar consagrado donde uno está atento a la voz de Dios. Tuvo que enfrentarse a una generación que estaba perdida. Samuel tuvo que ir a poner la cara de parte de Dios, a decir todo lo que le iba a pasar a Israel por haberse apartado. Nosotros estamos viviendo en una generación igual. Tenemos que ser quienes levanten la voz y nos toca la dura misión de tener que transmitir el Evangelio a una generación que está perdida. Samuel tenía el arca de Dios, que es donde habitaba la presencia de Dios. ¿Sí? Es donde él tenía toda la enseñanza y la presencia de Dios ahí. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos en ese momento la tenían en rollos, tenían que acceder a un lugar específico, alguien específico la leía, nosotros hoy la tenemos revelada para todos acá, en la Biblia, pero las similitudes son estas. Samuel tenía a mano la presencia y la palabra de Dios, nosotros también. Tenemos que usarla. Recordemos que los niños eran instruidos desde muy pequeños en la palabra de Dios, en el pueblo de Israel. El llamado de Israel fue respondido de forma inmediata e instintiva. Esto me lo noté tal cual, porque él escuchó que alguien lo llamaba e inmediatamente se levantó. No es que a lo mejor estuviera cansado de todas las cosas que tenía que hacer en el día, porque sin duda trabajaba mucho en el templo, y se acostaba a dormir y se olvidaba de todo. No, algo en él todavía permanecía despierto, porque si no, no hubiera escuchado la voz, el llamado. Si él hubiera estado profundamente dormido sin prestar atención, no hubiera escuchado la voz de Dios. Sin embargo, él ni bien escuchó el llamado, se levantó. Lo primero que asoció fue, bueno, me está llamando Elí. Ya sabía que Elí era un hombre grande, que iba a necesitar ayuda, así que él es atento a una persona mayor con la cual estaba conviviendo, se acercó. No era Elí, esto pasó 3 veces, sabemos que era Dios. Y Elí, sin duda, en este momento de revelación, dentro de todos los problemas que él tenía, acertó y le dijo, mirá, es Dios el que te está llamando. Así que cuando escuches nuevamente el llamado, levántate y decile a él, Señor, te estoy escuchando, habla porque tu siervo oye. Esto es fundamental. Heme aquí, tu siervo oye. Quédense con esa frase. Heme aquí, tu siervo oye. Entonces, ¿qué es para nosotros esto? Bueno, estar atento constantemente al llamado de Dios. Y recordemos algo, dice que Samuel no había tenido, dice todavía, un encuentro con el Señor, un encuentro profundo con Dios. En ese momento él lo tiene, escucha por primera vez la voz audible de Dios que cambia su vida, que le da una misión, que le da un sentido y le aclara el hombre en el que se iba a convertir, y él jamás dejó de escuchar la voz de Dios en ese entonces. Él estaba atento, disponible y dispuesto. No se durmió,
no se acomodó en su función de estar, bueno, estoy en el templo, estoy cómodo, tengo todas las necesidades, me están educando en cosas buenas. No, él se acostó a dormir, pero él estaba atento a que si Dios le hablaba, o si alguien lo llamaba, en este caso fue Dios, él podía reaccionar, y fue Dios quien lo llamó y pudo responder a ese llamado. Él dijo: heme aquí, habla porque tu siervo oye. Él estaba disponible, atento y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hay un detalle en el versículo 10 que me gustaría remarcar, que es la tercera vez que Dios llama a Samuel. Dice el versículo 10, Jehová se paró y llamó a Samuel como las otras veces. Por lo visto en esta ocasión el llamado fue más intenso. Acá, por ejemplo, el Samuel está con signo de admiración, ¿sí? Hay un énfasis en lo que es la escritura de esta parte del texto. Y pienso yo, digo, como el Señor sabía que Samuel iba a escuchar, lo llamó fuerte y claro, con más intensidad. Y dijo: Samuel, Samuel. Dice que Jehová se paró, Dios se pone de pie y nos llama a voz viva para que lo escuchemos, pero nosotros tenemos que estar atentos. Dice que sabía que Samuel iba a responder y lo llamó fuerte y claro. Cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios, Él se para, nos habla fuerte y claro y nosotros podemos decir: heme aquí. Sin esto, sin esta condición de estar atentos, disponibles y dispuestos, no podemos decir: heme aquí. Estar atentos al servicio, atentos a lo que haga falta, que el Señor quiera marcarnos, atentos a las necesidades de los demás, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que es el tema del servicio, pero atentos a este llamado. Y sin duda Dios sabe que si estamos atentos nos va a llamar con intensidad. Algunos para despertarlos, a otros para simplemente alentarlos a seguir, a otros para orientarlos si se están desviando, pero Dios nos llama. Tenemos que tener la capacidad de decir: Señor, heme aquí. Sobre todo para estar activos en su obra. Él, cuando dijo heme aquí, no fue por cualquier motivo. Dios lo llamó porque él iba a cumplir una función, una misión que Dios le iba a dar. Entonces nosotros en ese mismo aspecto tenemos que estar también vinculados y decir: Señor, heme aquí. Heme aquí, estoy listo para servirte lo que vos me digas. Atentos, disponibles y dispuestos. Y dice en el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer ninguna de sus palabras. Dios fue fiel porque Samuel creció obedeciendo y escuchando la voz de Dios. En todo esto podemos ver que Samuel, siendo pequeño, comprendió que estaba entregado a Dios y que tenía una misión que cumplir. La obediencia y escuchar la voz de Dios son los dos canales que nos permiten tener este crecimiento. Son esas dos patas para poder avanzar que nos sostienen y nos dan avance. Obediencia y escuchar la voz de Dios. Uno sin el otro no pueden funcionar. Entonces, el versículo 19 confirma esto. Dice que él crecía en conocimiento, crecía en todo, y Dios estaba con él, y ninguna de las palabras que Dios le dio falló, porque él era obediente y escuchaba la voz de Dios, y porque Dios era fiel, justamente a través de su obediencia. Si nosotros tenemos la capacidad de ser obedientes y darle lugar a la voz de Dios, vamos a tener este crecimiento. No importa lo pequeño que nos sentamos, lo pequeño que creamos que somos, en el lugar en el que estamos, para Dios somos muy importantes y Él es fiel a su palabra. Así que ahí donde estás, en el lugar que te toca estar en este momento, que te toca compartir con otras personas, no importa lo pequeño que te sientas, para Dios sos muy importante y Él quiere usarte ahí donde estás. Tenemos que ser humildes para poder reconocer que necesitamos un encuentro con el Señor constante como tuvo Samuel. Otro aspecto, breve, ya terminamos. Vivir con nuestra lámpara encendida. En el templo era fundamental mantener las lámparas prendidas. Era una orden que Dios había dado. Esto representa nuestra vida espiritual y tenemos que tener nuestra vida en orden
nuestra llama ardiendo para estar atentos al llamado de Dios. Dios no va a llamar a alguien que no está atento, a alguien que no tenga su vida en orden. En este caso, Samuel la tenía. Por eso es fundamental el fuego de la presencia del Señor ardiendo en nuestra vida. Y un último aspecto, estar disponibles para decir, heme aquí. Cada vez que sea necesario servir al Señor, ponernos a disposición del Señor. Puede ser algo sencillo, como servir una mesa, atender al prójimo, visitar a un enfermo, o alguna función mucho más importante que es para todo cristiano, que es proclamar el Evangelio de Jesús y llevar a otros a los pies de Jesús. Bueno, heme aquí. Heme aquí. Cualquier misión que haya que cumplir, decir, Señor, heme aquí, acá estoy disponible, úsame. Esta fue condición fundamental, que Samuel diga, habla porque tu siervo oye. Él estaba atento, dispuesto y disponible. Así que ojalá que allí donde estés, el Señor pueda usarte y que tengamos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Que Él nos enseñe, nos corrige, que nos llame a una vida de riqueza espiritual y de servicio y de proclama del Evangelio. Y al igual que Samuel tuvo que levantar la voz en medio de un pueblo apartado, lejos de los mandamientos, nosotros estamos llamados a levantar la voz en medio de nuestra sociedad. Ahí donde estés, en el barrio, en el espacio, en tu prójimo, esa persona tiene que saber que Jesús lo ama. Por eso te animo a que seas como Samuel, que estés atento, dispuesto, disponible, que seas valiente ahí, en el lugar en el que te encuentres, no importa la dificultad en la que estés, Dios te buscó, Dios te llamó, sos útil para Él. Así que bueno, te dejo mis bendiciones, saludos a todos los que nos están escuchando, terminamos con una oración. Señor, que podamos ser como Samuel, Señor, atentos, disponibles para escuchar tu voz. Guíanos, correginos y háblanos fuerte y claro, Señor, para que podamos tener la capacidad de poder escucharte y de decir, heme aquí. Señor, a todos los que estén escuchando esta palabra, confirmales su función, su misión, animalos a seguir adelante. Señor, quítanos de nosotros el sentirnos pequeños a veces o inútiles, no es así, vos nos has dado mucho valor y nosotros nos aferramos a tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.